Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Van a ser las 7 de la mañana, nosotros estamos por salir a la ruta. La idea es salir del Alto y del Alto ir hasta Copacabana y lo estamos haciendo temprano para evitar la mayor cantidad de tráfico posible. Hay dos cosas que nos preocupan. La primera es poder llegar hasta el Alto porque estamos en Irpavi a 3200 y el Alto está a 4100. Tiene dos cuestas muy empinadas, así que vamos a ir despacito. Y la segunda es poder cruzar el Alto sin que sea un caos. Ya pasamos 4 noches acá en Irpavi. Ayer fuimos a recorrer la ciudad de La Paz, que es muy bonita, la mostramos en el video anterior, así que cuando termine este video vayan a verlo y no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. La verdad que vale la pena conocer La Paz y nosotros vamos a arrancar este día y un nuevo capítulo de esta aventura. Hicimos ya unas cuantas cuestas, tremendo la pendiente que tienen las calles acá en La Paz, que en realidad estamos en las afueras. Es impresionante, yo nunca había visto calles con tanta pendiente. Y con tanto tráfico. Y el tema es el tráfico. Recién en una calle así nos agarró un camión, que el camión va muy despacio y nada, la pasás mal. Pero bueno, estamos a 7 kilómetros de Achocalla, que es la mitad del desafío, digamos. Después tenemos que subir desde Achocalla hasta el Alto. Hemos llegado al Alto. Estoy muy contento, la verdad. Blanquita es una masa, no levantó temperatura. Hicimos unas pendientes, yo nunca he hecho calles tan en pendiente en mi vida y se la recontrabancó, la verdad que es una máquina, así que estamos muy contentos. Y bueno, ahora vamos a tratar de cruzar el Alto. Son las 8 de la mañana, tardamos más o menos una hora, ¿no? En 20 kilómetros. En 20 kilómetros. Pero bueno, hicimos casi 1000 metros de desnivel y estamos a 4000. Acá hace mucho frío
Y recién le preguntamos a unos camioneros y nos recomendaron que agarremos la avenida Litoral en vez de la ruta 1. Así que vamos a ver si cruzamos el Alto como por atrás, digamos. La ruta que teníamos que agarrar acá por el Alto estaba cortada, así que nos tuvimos que desviar y llegamos a una parte que es un caos. El Alto es un caos, literal. Es demasiado caótico. Ahí le preguntamos al muchacho que estaba desviando y nos dijo que agarremos por acá, por el semáforo. De acá nos desviamos para la izquierda y en teoría vamos a evitar el lío de tráfico, porque nos dijo que por el otro lado nos íbamos a trancar. Sabíamos que salir del Alto, cruzarlo para poder salir, no iba a ser fácil. Pero bueno, vamos a hacerlo con paciencia. Recién nos paró un policía en la esquina, le preguntamos, nos dijo que sí, que agarremos por acá, que hay demora. Pero bueno, de paso me pidió la licencia de conducir y me hizo un control ahí express. Así que nada, estamos justo en el aeropuerto del Alto. Ese que se ve ahí es uno de los teleféricos, es la línea azul que recorre el Alto por arriba. Ese no lo hemos tomado, pero con los teleféricos hemos recorrido casi toda La Paz. Manejar en el Alto implica tener 800 ojos. Sí, recién se nos mandó un pibe cruzando la calle entre los trufis, pero además nadie te cede el paso, nadie respeta nada. Me hace acordar un poco a Ciudad del Este. ¿Te acordás del cruce? Sí, el cruce de frontera era así, un poco caótico. Acá se le suma que la gente sale de un lado y, por ejemplo, se mandan por acá por los trufis, ahora se corrió uno, por eso quedó ese espacio, pero si no van todos pegaditos y la gente cruza así entre los trufis y la ves recién cuando ya la tenés adelante. Y además acá hay como una feria grande y por eso está tan trabado el tráfico. De verdad hay muchos peligros en la ruta. Hay que tener mucho cuidado. Acabamos de pasar un retén policial que nos pidieron el registro y el papel de aduana y un peaje. El peaje nos salió 8 bolivianos, un poquitito más de $1. Así que ahora sí estamos rumbo a Copacabana, pero antes de llegar tenemos que cruzar el estrecho de Tiquina y hacer algunas cosas, así que ahora lo van a ir viendo en el video. Ahí podemos ver el lago Titicaca, qué emoción, el lago navegable más alto del mundo. Tiene una altura promedio de 3.800 metros sobre el nivel del mar y gigante ya. Llegamos al pueblo de Tiquina. Desde acá se cruza el estrecho de Tiquina
al otro lado del lago Titicaca. Hay que cruzar en una balsa, ya averiguamos recién, 40 bolivianos nos cobran para cruzar. A mí me da un poquito de miedo. Pero bueno, cruzan colectivos grandes de 2 pisos, camiones, autos, de todo. No hay que hacer cola porque hay muchos barcos, así que salen todo el tiempo. Pero bueno, vamos a vivir una experiencia distinta. Y la plaza de este pueblo es hermosa. Es muy linda, tiene un mirador en el medio de la plaza que se ve todo el lago, se ve del otro lado el cerro, la verdad, muy bonita. Así que bueno, vamos a hacer el cruce en balsa con Blanquita. Hay otras balsas que cruzan solo pasajeros y son más baratas. No son balsas, son lanchitas en realidad. Ahí adelante se puede ver como ya salen 2 balsas, una con un trufi y un auto, y en la otra un colectivo y un auto. A nosotros parece una autocareta que está vacía y atrás tenemos un colectivo, pero bueno, nos mandan el colectivo con mucho peso. ¿Cómo hay un colectivo? Ahí están agarrando el bote con unas cadenas y bueno, parece que va a haber que subirse nomás. Nos quieren subir atrás de ese colectivo, que el colectivo ya está literalmente casi en el agua, o sea, nos queda 2 metros libres y la camioneta nuestra mide 6, 5 y medio mide. Así que no, le dijimos que vamos a esperar el próximo y en el próximo cruzamos. Que venga un auto, que suban un auto chiquito ahí y nosotros vamos en el próximo. ¿Lo hacemos bien, Melu? Ay, no sé, yo ya no quiero cruzar de por sí. Me da mucho miedo. Miren el colectivo. Atrás entra un auto chiquito con suerte. No entra mucho más. Hay un trufi a donde nos hubiese tocado ir a nosotros. Yo creo que no entra, o sea, no entiendo, no quería ir ahí, la verdad, igual me da miedo, pero no entiendo cómo va a ir, o sea, en el agua. Porque encima no tiene atrás un cobertor o algo para tapar. Ah, el colectivo se corrió para adelante un poco. Igual nosotros somos más largos que ese trufi. Sí, el trufi es más chiquitito. Así que hubiéramos pasado mal, me parece. Capaz que en la próxima, si no viene ningún micro atrás nuestro, vamos. El sistema para que salga la balsa es de última generación. Empujan con la caña al fondo del lago y cuando se alejan un poquito, prenden el motor recién. No saben cómo se mueve y los ruidos que hace esto. Ya estamos saliendo, al final vamos a viajar solos en la barcaza. Estamos girando. bueno, ahí ya estamos acercándonos al lugar donde vamos a bajar. Primero con el palo y las piedras. Edwin va a unirlo con el puerto, digamos, y después vamos a bajar. Y Belu, ¿cómo estuvo el viaje? Estuvo mejor de lo esperado. No se movió demasiado la barcaza, vinimos así derechito. Además tuvimos un conductor de lujo, viajamos con Edwin, que nos estuvo charlando todo el viaje. Se hizo más ameno, ¿no? Sí, sí, sí. Acá está Edwin, que fue el responsable de traernos... Gracias, Edwin. Conseguimos ahí un bidón de 20 litros, así que estamos cambiando el agua. Y nos quedan 40 kilómetros hasta Copacabana.
estamos ya en San Pedro de Tiquina, cruzamos desde San Pablo de Tiquina a San Pedro por el lago Titicaca. Cruzamos con Edwin y nos contó que en junio es la fiesta de los Dos Santos y que se hace en medio del lago, del estrecho. Llevan balsas, llevan a los santos y ahí hacen toda la ceremonia, así que debe ser increíble, debe ser impresionante. También nos contó que de acá a 3 años la idea es hacer un puente que una las dos partes de tierra sin tener que bajar a los pueblos. Va a estar bueno, mucho más fácil para cruzar. Más cómodo y mejor para los miedosos como yo. Y más seguro además, porque dijo que hubo varios accidentes, ¿o no? Sí, nos contó que muchas veces venían camiones trayendo cemento, arena, sal de Uyuni, cosas muy pesadas y ahí hubieron algunos incidentes. ¡Qué miedo! Acá abajo tenemos el estrecho de Tiquina que separa los dos pueblos, en el medio el lago Titicaca, majestuoso. Yo no puedo creer estar acá, la verdad. Tanto tiempo buscando información, todo. Y hoy cruzamos el Titicaca, Belu. Parecía mentira cuando estábamos viendo allá Bolivia a lo lejos. Y ya recorrimos casi todo el altiplano. Sí, pasó muy rápido el tiempo. Pero qué país espectacular, ¿eh? La ruta que va de San Pedro de Tiquina hasta Copacabana es hermosamente increíble. Tiene el lago de los dos lados, así que nos vamos turnando y va apareciendo un lado y del otro. Es impresionante. El agua es muy transparente y cuando le da un poquito de sol se ve turquesa. Una locura. Además no se ve el fondo, es impresionante. Es demasiado linda esta ruta y ya son nuestros últimos kilómetros por Bolivia. Sí, porque desde Copacabana a la frontera creo que hay 20 kilómetros y de acá a Copacabana nos quedan 27, así que los estamos disfrutando a pleno. Parando en todos los miradores, disfrutando todo lo que se puede. Recién pasamos y unos nenes, había uno de cada lado de la ruta y hacían que sostenían una soga, hacían la mímica así como que sostenían. Como para que frenemos, pero no tenían nada. Y además la ruta viene en curvas y con mucha subida, estamos como arriba del cerro casi. Así que no íbamos a parar, salvo que fuera muy necesario. Estamos a punto de llegar a Copacabana, es más, desde acá la estamos viendo, pero paramos en un mirador y dijimos qué lindo lugar para poder almorzar con estas vistas. Así que ahí Belu está armando unos sanguchitos, ¿no, Belu? Algo rapidito para no ensuciar mucho que tenemos que llegar a Copacabana todavía. Estas van a ser las increíbles vistas del almuerzo de hoy.
Buenos días amigos, hace un par de días que estamos acá en Copacabana disfrutando al lago Titicaca. Miren el patio que tenemos, es enorme y bellísimo. Y hoy vamos a salir a recorrer la ciudad porque estos días hemos estado dentro de Blanquita trabajando, aprovechando que llovió un poquito, que no estaba tan bonito. Hoy vamos a salir y a recorrer esta ciudad. Esta que estamos recorriendo ahora es la calle 6 de agosto, es donde están la mayoría de los bares, restaurantes, tiendas de recuerdos. En el centro de la ciudad de Copacabana se encuentra el Santuario Nacional de la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia. Esta edificación que está atrás mío es enorme, estilo morisco. La primera se construyó en 1550, pero fue reconstruida en 1610 hasta más o menos 1650. En aquel lateral de la iglesia hoy estaban haciendo un evento, parecía un casamiento. Y en la puerta principal había muchísimos autos porque llegan autos de todas partes de Bolivia y de Perú para que el sacerdote los vendía acá en la puerta del santuario. Justo están arreglando la plaza principal, así que no la vamos a poder conocer, pero imagino que también debe ser muy linda. Paramos para comer y aprovechamos para probar el silpancho, no nos podíamos ir sin probarlo. No fue nuestro plato favorito de Bolivia, pero estaba rico. Yo comí salchipapa, porque quería comer un plato que tenga mucha papa frita y ese no podía fallar porque es papa frita con salchichas. Ahora nos vinimos hasta el inicio del sendero del Cerro Calvario. Ya sabrán por qué es el nombre, porque estamos casi a 4000 metros y hay que subir casi 200 metros hasta la cima del cerro. Dicen que las vistas desde arriba son increíbles y que valen la pena. Y además el día se despejó casi por completo, así que vamos a aprovechar. Acá hay chicos que parecen de un colegio, corriendo suben. No estamos para esos trotes nosotros, ¿no? Están locos. Estamos a mitad de camino, pero no pensé que la falta de oxígeno en el aire se iba a sentir tanto como la estoy sintiendo. Bueno, despacito pero firme, vamos. Llegamos a la cima del Calvario, costó despacito, pero llegamos. Las vistas desde acá son increíbles. De este lado está toda la ciudad de Copacabana, el lago Titicaca, el muelle para embarcar a la Isla del Sol y la Luna
y por esta zona quedó blanquita. Lo bueno es que es en bajada. Ya está, más alto no podemos ir. Ahora solo queda bajar. Miren qué hermosa que es la vista que tenemos desde acá arriba. Esa isla grande que vemos ahí es la isla del Sol. La isla de la Luna está del otro lado y todo esto todavía es toda la parte continental. Hemos llegado a nuestra casita en la playa y justo se largó a llover, Belu. Justito calculamos el tiempo perfecto. Fue de casualidad. Fue de casualidad, pero bueno, ahora viene una nube negra enorme, así que nos vamos a meter a Blanquita, nos vamos a preparar unos mates y vamos a descansar las piernas que caminamos muchísimo. Al final el tiempo amagó, pero no llovió, así que pudimos seguir disfrutando del lago Titicaca, que lo tenemos acá en la ventana. Por allá atrás está cayendo el sol, pero se está por venir la época de lluvias. En realidad ya estamos en diciembre, así que en teoría ya arrancó. Y eso implica que los días estén bastante nublados, que llueva cada 2x3. De hecho, no hemos visto ningún atardecer de esos épicos que dicen que se pueden ver desde acá. No, vimos muchos videos de cómo se ve el atardecer, pero claro, el cielo siempre está totalmente despejado. Y de todos los días que estuvimos acá siempre hubo una nube negra clavada arriba. Así que nada, cosas que pasan. A veces nos toca ir a los lugares en la mejor fecha y a veces es en la fecha que llegamos. Pero bueno, igual estamos muy contentos de estar acá. Son nuestros últimos días en Bolivia, un país que nos ha tratado de 10. Esperamos que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a nuestro canal, que es gratis y nos ayuda un montón. Déjenos un like y un comentario. Y nos vemos en el próximo video de Caminando el Mundo.